Elena, sola y embarazada en la Sierra Perdida, oyó en la noche el llanto de un niño y el rugido de un hombre herido. Al seguir el sonido, halló a un guerrero apache atrapado y a sus hijos, temblando de frío. Al salvarlos, sin saber si traía la salvación o su ruina, quedó atrapada en una batalla donde nacería una alianza imposible. La Sierra Perdida no tenía piedad, solo ofrecía silencio. Y hoy, el viento de noviembre se había robado incluso eso. Soplaba con una furia hambrienta, arrancando las últimas hojas de los robles y aullando a través de las grietas de la pequeña cabaña de madera como un alma en pena. Para Elena, ese sonido se había convertido en la única compañía en los largos meses transcurridos desde que enterró a su esposo, Miguel. El viento era un recordatorio constante de su soledad, un eco del vacío que él había dejado en su corazón y en la inmensidad de aquellas montañas. Antes de que sigamos, cuéntanos desde dónde nos estás sintonizando. Y si esta historia te llega al corazón, asegúrate de estar suscrito, porque mañana tengo guardado algo muy especial para ti. El año era 1875. Elena se movía por la cabaña con la eficiencia de alguien que ha aprendido a depender únicamente de sí misma. Su figura, redondeada por los 6 meses de embarazo, se recortaba contra la luz anaranjada del fuego que crepitaba en el hogar. Cada movimiento era deliberado, cada tarea una pequeña victoria contra el desamparo. Apiló la leña que había cortado por la mañana, un poco más cada día, preparándose para el invierno que ya anunciaba su llegada con heladas matutinas. Revisó la despensa. Sacos de frijoles, harina, carne seca y las conservas que había preparado durante el verano. Sería suficiente. Tenía que serlo. Mientras sus manos trabajaban, su mente vagaba. Recordaba la risa de Miguel, el calor de su abrazo, sus sueños de llenar aquella cabaña con el bullicio de una familia numerosa. Él había amado esta tierra, su belleza salvaje y su promesa de una vida libre. Ahora, solo quedaba ella para cumplir esa promesa, para proteger el futuro que crecía en su vientre. Inconscientemente, su mano se posó sobre la curva de su abdomen, un gesto protector, una promesa silenciosa a la pequeña vida que era su única razón para seguir luchando. Este niño, su niño, nunca conocería el miedo, que a veces amenazaba con paralizarla en mitad de la noche. Se sentó junto al fuego. El crepitar de las llamas era un consuelo rítmico. Afuera, el viento arreciaba, silbando una melodía desoladora. Elena cerró los ojos, intentando encontrar un momento de paz. Pero el viento parecía traer consigo algo más esa tarde. Al principio fue un sonido tan débil que lo confundió con el crujido de una rama o el lamento de un animal lejano. Intentó ignorarlo, atribuyéndolo a la soledad que a veces le jugaba malas pasadas, creando fantasmas en el aire. Pero el sonido volvió, esta vez más nítido, llevado por una ráfaga particularmente fuerte. No era un animal. Tenía una cadencia humana, un matiz de dolor agudo que le erizó la piel, y debajo de ese lamento profundo, casi un rugido, le pareció distinguir algo más agudo y desesperado, el llanto de un niño. Su corazón comenzó a latir con fuerza contra sus costillas. El miedo, un viejo y familiar compañero, se apoderó de ella. Las historias que contaban los viajeros en el pueblo más cercano volvieron a su mente. Historias de apaches, de ataques repentinos, de una violencia tan brutal como la propia sierra. La primera regla para sobrevivir aquí era no involucrarse, mantener la distancia, saber que cualquier cosa fuera de lo común era una amenaza. Su instinto le gritaba que atrancara la puerta, que apagara la luz y que rezara para que lo que fuera que estuviese ahí fuera pasara de largo. Trató de convencerse de que solo era el viento. Nada más. Una extraña acústica en las rocas. Pero entonces, el lamento se elevó de nuevo, inconfundible esta vez, un grito de agonía pura, seguido por el sollozo roto de un niño. La imagen de un pequeño, solo y asustado en la oscuridad, asaltó su mente. Pensó en su propio hijo, seguro y cálido en su vientre. La compasión, una fuerza tan poderosa como el miedo, luchó por imponerse en su interior. Podría vivir consigo misma si dejaba que alguien, quienquiera que fuese, muriera a unos pocos cientos de metros de su hogar. La lucha interna fue breve pero feroz. El miedo era sabio, pero la compasión era humana. Con un suspiro tembloroso que era mitad plegaria y mitad resolución,
Se levantó. Sus manos, aunque temblorosas, se movieron con determinación. Tomó la lámpara de aceite de la repisa, su luz dorada proyectando sombras danzantes en las paredes de madera. El corazón le martilleaba en los oídos, pero sus pies ya la llevaban hacia la puerta. Cada paso era una rebelión contra el instinto de supervivencia que le ordenaba esconderse. Al abrir la puerta, una ráfaga de aire helado le azotó el rostro. En la oscuridad que se cernía, el sonido era ahora inconfundible. El rugido de dolor de un hombre y el sollozo aterrorizado de un niño que llamaba papá. La escena al fondo del barranco era más aterradora que cualquier bestia depredadora que Elena hubiera podido imaginar. Era la imagen del odio más antiguo de aquella tierra, desangrándose sobre su propia propiedad. A la luz temblorosa de su lámpara, que arrojaba sombras danzantes y monstruosas sobre las rocas húmedas, vio al hombre. Era un apache, inconfundible por su pelo largo y negro, revuelto y pegado a la frente por el sudor y la sangre. Las facciones afiladas de su rostro, endurecidas por una vida de sol y lucha, y la ropa de piel de ciervo que vestía, ahora desgarrada y manchada de tierra. Su pierna derecha estaba atrapada en las fauces dentadas de una enorme trampa para osos, una monstruosidad de hierro forjado que se hundía cruelmente en su carne, el metal oscuro brillando con malicia bajo la luz de la lámpara. A su lado, buscando un calor y una seguridad que no existían, estaban sus dos hijos. La mayor, una niña de no más de 8 años, sostenía protectoramente a un niño más pequeño que no tendría ni 5, ambos temblando violentamente, sus pequeños cuerpos sacudidos por el frío y un miedo tan profundo que era casi palpable en el aire helado. El hombre levantó la cabeza cuando sintió la presencia de Elena. Sus ojos oscuros, ardiendo con la fiebre del dolor, la fulminaron con una mezcla de desafío y un odio puro, ancestral. Gruñó algo en su lengua, un sonido gutural, una vibración profunda que parecía nacer del pecho de la tierra misma. Era una advertencia inequívoca. A pesar de su agonía, de estar inmovilizado y a su merced, su orgullo de guerrero permanecía intacto, fiero e indomable. Para él, ella no era una salvadora, era el enemigo, una mujer de la gente que les había arrebatado sus tierras, sus familias, su libertad, una entende más en una larga lista de sufrimientos. Elena se quedó clavada en el sitio, con el aliento atrapado en la garganta. Todo lo que le habían enseñado desde niña, las historias susurradas con temor en el pueblo, se agolpó en su mente. Los apaches eran salvajes, espectros del desierto, asesinos sin alma cuya única lengua era la violencia. Recordó las palabras del viejo comerciante: no razonan, solo matan. El miedo, un viejo y familiar compañero, le susurraba con insistencia que diera media vuelta, que corriera a la seguridad de su cabaña y atrancara la puerta. Este hombre, si estuviera en pie, no dudaría un instante en acabar con ella, pero entonces su mirada se desvió de la figura amenazante del guerrero y se posó de nuevo en los niños. La niña la miraba con unos ojos enormes y suplicantes, un ruego silencioso que trascendía cualquier idioma o enemistad. En la profundidad de esas pupilas oscuras, Elena vio el reflejo de su propio hijo nonato, la vulnerabilidad universal de toda criatura pequeña y asustada. El corazón de madre que latía en su interior gritó más fuerte que el miedo arraigado por las historias. El instinto de proteger, tan feroz y primario como el del guerrero que la desafiaba, se apoderó de ella. Dio un paso adelante, levantando lentamente la mano vacía para mostrar que no llevaba armas. «No voy a hacerte daño», dijo en voz baja, un murmullo que casi se perdió en el viento, sabiendo que probablemente él no entendía sus palabras. El significado, sin embargo, estaba en su tono, en su postura, en la ausencia de agresión. El guerrero apache volvió a gruñir, un sonido de pura frustración, e intentó incorporarse de nuevo. El metal de la trampa se movió, arrancándole un grito ahogado. Cayó hacia atrás, golpeando el suelo con el puño, en un gesto de furia impotente. La trampa era una pieza pesada, diseñada para quebrar los huesos de un oso grizzly, y la sangre manchaba la tierra a su alrededor, un oscuro presagio. Elena se obligó a acercarse más, sus botas resbalando ligeramente en la tierra húmeda. Su mente, ahora clara y enfocada, evaluó la situación. Necesitaba una palanca, algo fuerte. Miró a su alrededor en la penumbra y luego se volvió hacia la niña,
buscando su ayuda. Señaló una rama gruesa y caída a unos metros de distancia, lo suficientemente robusta para su propósito. «Ayúdame», le pidió. Su voz apenas un susurro, pero firme. «Necesito eso. Para tu padre». La niña dudó solo un instante, su mirada viajando de la cara aterradora de su padre a la expresión resuelta de la mujer extraña. Pero la desesperación pudo más que la desconfianza enseñada. Asintió una sola vez con la cabeza y corrió a por la rama, arrastrándola con todas sus fuerzas. Era pesada para ella, un verdadero esfuerzo, pero la adrenalina le dio el empuje que necesitaba. Talón, pues ese era su nombre. Observaba cada movimiento con una intensidad febril. Vio a la mujer blanca, la Eneende, instruyendo a su hija, Nita, y vio a su pequeña Nita, su valiente Nita, obedecerla. Una oleada de emociones contradictorias lo sacudió. La humillación de necesitar ayuda del enemigo, la sorpresa ante el coraje de aquella mujer solitaria que se había adentrado en la noche y una extraña curiosidad que luchaba contra su odio. No había miedo en sus ojos, o si lo había, lo ocultaba bajo una capa de determinación tranquila que lo desconcertaba. Juntas, Elena y Nita, una extraña alianza forjada en la desesperación, colocaron la rama en la mandíbula de la trampa. Era un mecanismo brutal, con un resorte increíblemente fuerte. Elena se apoyó en un extremo de la palanca con todo el peso de su cuerpo. El esfuerzo le hizo jadear, sus músculos protestando. «Ahora», le gritó a la niña, «empuja con todas tus fuerzas». Nita se lanzó contra la rama, sus pequeños músculos tensos por el esfuerzo. Por un momento, pareció que no cedería. El metal apenas se movió 1 milímetro. Elena sintió que sus fuerzas flaqueaban. El aire le quemaba en los pulmones. Miró al hombre atrapado, su rostro contraído en una máscara de dolor, y encontró una nueva reserva de fuerza en la profundidad de su propia alma. No podía rendirse, no por él, sino por los niños, por su propio hijo. Con un último grito que fue a la vez esfuerzo y desafío, se abalanzó sobre la palanca. Hubo un gemido metálico, una resistencia final que pareció durar una eternidad, y luego, con un chasquido seco y metálico que resonó en el barranco, la trampa se abrió de golpe. Las fauces de hierro liberaron la pierna destrozada del guerrero. Talón se derrumbó completamente sobre la tierra fría, su conciencia finalmente sucumbiendo al torrente de dolor. Pero no sin antes dedicarle a Elena una última mirada. Una mirada que ya no era de odio, sino de un desconcertado y profundo aprecio a regañadientes. Los niños se precipitaron sobre su padre, llorando su nombre en una mezcla de alivio y terror. Elena se quedó de pie, temblando de pies a cabeza. El sudor frío perlaba su frente. La rama cayó de sus manos entumecidas. El silencio que siguió al chasquido metálico fue casi ensordecedor, roto solo por los sollozos de los niños y el silbido del viento. Había salvado al enemigo jurado de su gente. Ahora, 3 vidas del pueblo rival estaban desvalidas a las puertas de su hogar, y no sabía si acababa de invitar a la salvación o a la ruina. El silencio dentro de las 4 paredes de madera era más pesado que la tormenta que rugía afuera. Era el silencio de la desconfianza, la gratitud y un peligro invisible. Llevar al guerrero apache hasta la cabaña había sido una proeza hercúlea que agotó las últimas reservas de fuerza de Elena. El hombre era alto y de constitución sólida, y su peso muerto era una carga casi imposible para una mujer embarazada. Pero Nita, a pesar de sus pocos años, demostró tener una voluntad de hierro. Juntas, medio arrastrando, medio cargando, lograron meterlo adentro, lejos del viento helado y de los ojos curiosos de cualquier criatura nocturna. Lo depositaron con cuidado sobre una estera junto al fuego, el lugar más cálido de la humilde vivienda. Ahora, con el hombre yaciendo inconsciente, los niños acurrucados en un rincón y la puerta firmemente cerrada, la realidad de la situación cayó sobre Elena con todo su peso. El caos de la adrenalina se disipó, dejando tras de sí un miedo frío y una incertidumbre abrumadora. Horas más tarde, el hombre despertó. Lo hizo en silencio, sin un solo movimiento brusco. Un instante estaba inconsciente, y al siguiente sus ojos estaban abiertos, fijos en ella. Estaba débil, pero la alerta inteligencia de un depredador había vuelto a su mirada. Observaba cada uno de sus gestos mientras ella se movía por la cabaña,
preparando agua caliente y buscando entre sus escasos suministros médicos las hierbas y los trapos limpios que había heredado de su madre. Elena se arrodilló a su lado, evitando deliberadamente sus ojos. «Tengo que limpiar esa herida», dijo, más para sí misma que para él. «Se infectará si no lo hago». Él no respondió, pero un músculo se tensó en su mandíbula. Cuando ella extendió la mano para examinar la pierna, él se apartó instintivamente, un gruñido bajo vibrando en su pecho. Elena retiró la mano, su corazón latiendo con fuerza. «No te haré daño», repitió, su voz temblando ligeramente. «Por favor». Sus miradas se encontraron por un breve instante. Él vio su determinación, la ausencia de malicia. Ella vio su dolor y su orgullo herido. Lentamente, él relajó la pierna, un gesto de consentimiento a regañadientes. Con manos cuidadosas, Elena se puso a trabajar. Cortó la pernera de su pantalón de piel de ciervo para dejar la herida al descubierto. Era peor de lo que había imaginado a oscuras. Las mandíbulas de la trampa habían desgarrado la carne profundamente, y aunque el hueso no parecía roto, los bordes de la herida estaban sucios y ya comenzaban a hincharse. Mientras limpiaba la herida con agua tibia y una infusión de hierbas antisépticas, la proximidad física entre ellos llenaba la pequeña habitación de una tensión casi eléctrica. Él era el enemigo, el salvaje de las historias, y sin embargo, bajo sus manos, su piel estaba cálida. Su sangre era tan roja como la de cualquier otro hombre. Su dolor era innegablemente real. Él, por su parte, sentía el toque gentil de sus manos, un cuidado que contradecía todo lo que le habían enseñado sobre su gente. El odio era un fuego fácil de mantener, pero aquella extraña compasión era un agua confusa que amenazaba con apagarlo. Una vez que la herida estuvo limpia y vendada, Elena se volvió hacia los niños. Aún estaban acurrucados juntos, observando todo con ojos grandes y asustados. Les ofreció un cuenco de caldo caliente. El pequeño, Cayo, estaba tan agotado que apenas pudo tomar unos sorbos antes de quedarse dormido en los brazos de su hermana. Nita, sin embargo, permaneció alerta. Aceptó el cuenco, sus pequeños dedos rozando los de Elena, y bebió el caldo lentamente, sin apartar la vista de su padre. Cuando terminó, asintió levemente con la cabeza. No era solo gratitud, era un reconocimiento, un momento de tregua en la guerra silenciosa que se libraba en aquella cabaña. Elena le ofreció una manta gruesa, y la niña arropó con ella a su hermano y a sí misma, creando un pequeño nido de calor y seguridad en mitad de la incertidumbre. Más tarde, cuando el silencio finalmente se asentó y la respiración acompasada de los tres huéspedes llenó la cabaña, Elena no pudo encontrar la paz. La imagen de la trampa no la abandonaba. Había algo en ella que no encajaba. La había arrastrado hasta justo afuera de la puerta, demasiado pesada para moverla más lejos. La curiosidad, mezclada con una creciente sensación de inquietud, la impulsó a salir. Con la lámpara en la mano, se arrodilló junto a la monstruosidad de hierro. El viento seguía soplando, pero ahora parecía susurrar secretos ominosos. Limpió el barro y la sangre seca del metal frío. Fue entonces cuando lo vio. No era una marca de herrero tosca y simple. Era una sola letra, estampada con una precisión y un arte que hablaban de riqueza y poder. Una M mayúscula, con un diseño ornamental y arrogante. Preparar y contar esta historia nos tomó mucho tiempo. Así que, si te está gustando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora, seguimos con la historia. Reconoció la marca al instante. No era la trampa de un cazador cualquiera. Esta inicial pertenecía al escudo de armas de un hombre poderoso. Un hombre que conocía muy bien. Su corazón, que por fin había empezado a calmarse, se detuvo en seco, para luego reanudar su ritmo con una violencia helada. Esa M era de don Armando Montenegro, el hombre más rico y despiadado de la región, el mismo que había intentado comprarle sus tierras en repetidas ocasiones por una miseria. El peligro que acababa de meter en su casa resultó ser menos aterrador que el peligro que siempre había acechado justo afuera. La M helada en la trampa de hierro no era solo una marca de propiedad, era una declaración de guerra silenciosa que había sido enviada hacía mucho tiempo. Al amanecer, una luz gris y débil se filtró en la cabaña, revelando la escena de la noche anterior. Los niños seguían durmiendo, agotados, pero Talón estaba despierto. Se había incorporado con dificultad, apoyado contra la pared,
y su mirada febril seguía cada movimiento de Elena. La tensión en la habitación había cambiado. Ya no era la simple desconfianza entre extraños. Ahora estaba cargada con el peso de un secreto compartido y un enemigo común. Elena esperó. Esperó mientras le daba a Talón un poco de caldo, que él aceptó en silencio. Esperó mientras revisaba su vendaje, notando que la hinchazón no había empeorado. Una pequeña victoria. Esperó hasta que vio en sus ojos que la fuerza, aunque mermada, había comenzado a regresar a su cuerpo. Entonces, con una resolución que la sorprendió a sí misma, salió y arrastró la pesada trampa hasta el centro de la habitación. La dejó caer sobre el suelo de madera con un ruido sordo y metálico que hizo que Nita se removiera en sueños. Se arrodilló y señaló la inicial grabada en el metal. «Es de él», dijo, su voz firme, sin rastro del temblor de la noche anterior. «Don Armando Montenegro». Talón siguió su dedo con la mirada. Un reconocimiento sombrío ensombreció sus facciones. No mostró sorpresa, solo una profunda confirmación de algo que ya sospechaba. El odio en sus ojos se intensificó, pero ahora no estaba dirigido a ella. Estaba enfocado, concentrado en el nombre que ella había pronunciado. Al ver la determinación en el rostro de Elena, al comprender que ella no era una víctima ignorante, sino alguien que se enfrentaba a la misma sombra que él, supo que podía confiarle la verdad. El muro final de desconfianza entre ellos se desmoronó. «Montenegro», repitió él, la palabra saliendo de sus labios como un veneno. «Su codicia es una enfermedad que infecta a esta tierra». Le contó lo que su pueblo sabía del hacendado. Cómo había llegado a la región hacía años con promesas de progreso, pero solo había traído consigo el engaño y la violencia. Cómo sus hombres acosaban a los pequeños rancheros y cómo provocaban a las tribus, buscando siempre una excusa para expandir sus dominios. «Pero no es solo la tierra lo que quiere», continuó Talón, bajando la voz. «Es lo que hay debajo». Le habló de una vieja leyenda apache, una historia que los ancianos contaban en voz baja alrededor del fuego. Hablaban de la veta de plata, una vena de mineral tan rica y pura que haría millonario a cualquier rey. Según la leyenda, esa veta corría como una serpiente dormida bajo la sierra, comenzando en algún lugar de las tierras que ahora ocupaban los colonos, cerca de este mismo valle, y extendiéndose hasta el corazón de las montañas sagradas, el hogar ancestral de su gente. Elena escuchaba, cada palabra tejiendo una red de terror y comprensión a su alrededor. Las piezas del rompecabezas encajaron con una claridad espantosa. Las insistentes ofertas de Montenegro por su granja, su frustración cuando ella se negó, su repentina crueldad. No era solo su pequeña parcela de tierra lo que él codiciaba, era la llave, el punto de partida. «Quiere una guerra», susurró Elena, el horror haciendo que su voz fuera apenas audible. Talón asintió. Su rostro era una máscara de furia contenida. «Un hombre como Montenegro no se arriesgaría a luchar contra nosotros directamente. Es un cobarde. Su plan es más retorcido». La verdad se desplegó entre ellos, tan fría y brutal como la trampa de hierro que yacía a sus pies. El plan de Montenegro era diabólico en su simplicidad. Usar a colonos como Elena y a apaches como él para crear un rastro de sangre. Provocaría pequeños ataques, emboscadas, culparía de toda la violencia a los salvajes apaches. Los periódicos de la capital gritarían pidiendo justicia. Y entonces, con el pretexto de restaurar la paz, llamaría a los federales. El ejército llegaría con sus rifles y sus cañones, y no harían distinción entre culpables e inocentes. Emprenderían una campaña de exterminio, y en el caos y la carnicería, mientras su gente era masacrada y los pocos colonos que quedaban huían aterrorizados, don Armando Montenegro reclamaría la sierra entera para sí mismo. Se dieron cuenta de que no estaban luchando solo por una cabaña, sino que eran la primera y única línea de defensa contra un plan genocida. La seguridad de todo un pueblo dependía de ellos. El peso de esa revelación los aplastó, uniéndolos en un pacto silencioso de desesperación y resistencia. Talón miró a sus hijos, que dormían ajenos a la sentencia de muerte que pendía sobre sus cabezas. Luego miró a Elena, a la vida que crecía en su interior. Ya no eran una mujer blanca y un guerrero apache, eran dos padres protegiendo el futuro. «Él no se detendrá», dijo Talón, con voz baja y sombría, «lo que significa que nosotros debemos detenerlo. Aquí, la mayor esperanza de supervivencia
irónicamente, recaía sobre los hombros más pequeños de la habitación. La decisión se tomó en el silencio denso que precede al amanecer, un silencio preñado de miedo y de una determinación sombría. Afuera, la noche era un manto de tinta, y dentro de la cabaña, la pequeña llama de la lámpara de aceite era la única luz en un mundo que parecía haberse sumido en la oscuridad. «No podemos vencerlos solos», dijo Talón. Su voz era un murmullo ronco, pero cargado de una certeza absoluta. Su pierna herida era un recordatorio constante de su propia vulnerabilidad. «Son demasiados. Necesitamos a mis guerreros». Helena asintió. Su corazón era un nudo apretado en su pecho. «Pero tu gente está a días de camino, incluso para un hombre sano». «Hay un atajo», replicó él. Su mirada se posó en su hija, Nita. «Un sendero que solo nosotros conocemos. Atraviesa las cañadas y los pasos altos que los blancos temen. Un guerrero rápido podría hacerlo en una noche». Su pausa fue pesada, cargada con el peso de lo que iba a decir a continuación. «Pero yo no puedo ir, y tú tampoco». El entendimiento cayó sobre Helena con la frialdad del acero. Miró a Nita, que había estado escuchando en silencio, su rostro infantil extrañamente serio. La niña no apartaba la vista de su padre. El corazón de Talón se desgarraba. Pedirle esto a su hija era la cosa más difícil que había hecho en su vida. Más duro que cualquier batalla, más doloroso que cualquier herida, pero la supervivencia de su familia, y quizás la de su pueblo, dependía de ello. Se arrodilló frente a ella, ignorando el dolor punzante de su pierna. Sacó de una pequeña bolsa de cuero una pluma de águila, larga y perfecta. Tenía pequeñas muescas talladas en el raquis y un hilo de color atado en la base. «Nita, mi pequeña guerrera», comenzó. Su voz se quebró por un instante antes de recuperar su firmeza. «Esta pluma hablará por ti. Le dirá a nuestro jefe, Manos Viejas, del peligro que corremos. Le mostrará el camino a seguir». Le explicó el significado de cada muesca, la ruta secreta que debía memorizar, los peligros que debía evitar. Le hablaba no como un padre a una niña, sino como un jefe a su explorador más valioso. Le estaba entregando un deber sagrado, y al hacerlo, le estaba mostrando el mayor respeto posible. Nita escuchó con una concentración total. Sus ojos nunca se apartaron de los de su padre. Cuando él terminó, ella simplemente asintió y tomó la pluma con una mano firme. No había lágrimas en sus ojos, solo una determinación que reflejaba la de él. En ese momento, dejó de ser una niña asustada y se convirtió en la esperanza de su pueblo. Mientras Talón le daba a su hija las instrucciones de un guerrero, Helena se acercó a ella con el corazón de una madre. Cuando Talón terminó, ella se arrodilló también y atrajo a la niña hacia sí. No le habló de enemigos ni de estrategia. En su lugar, le entregó un pequeño paquete de tela que contenía un trozo de carne seca y un puñado de piñones. Luego, se quitó el chal de lana que llevaba sobre los hombros, el mismo que Miguel le había regalado en su primer invierno en la sierra, y envolvió con él a la pequeña. El chal todavía olía a ella, al humo del hogar, a seguridad. La abrazó con fuerza, sintiendo la fragilidad de sus pequeños huesos y la fuerza indomable de su espíritu. «Sé veloz, sé silenciosa, mi pequeña halcón», le susurró al oído, su voz ahogada por la emoción. «Y vuelve a nosotros». Nita, por primera vez, dejó que su fachada de valiente guerrera se agrietara. Se aferró a Helena por un instante, un gesto rápido pero lleno de significado. Era la aceptación de una nueva madre, la creación de un lazo que la sangre no podía explicar. Talón observó la escena, y una emoción compleja y profunda se apoderó de él. Esta mujer, esta entende, amaba a sus hijos. En su abrazo, no había rastro de la enemistad entre sus pueblos, solo el amor puro de una madre por su hija. El momento de la partida llegó demasiado pronto. Helena y Talón la acompañaron hasta la puerta. La noche la recibió con un abrazo frío y oscuro. Por un segundo, Nita pareció una figura diminuta e insignificante contra la inmensidad de la sierra. Luego, se giró. Les dedicó una última mirada resuelta y se desvaneció en la negrura, tan silenciosa como una sombra. El instante en que Nita se deslizó por la puerta y se desvaneció en la negrura, dejó atrás un silencio casi insoportable. Helena y Talón se quedaron inmóviles, escuchando, como si pudieran seguir su progreso a través del sonido del viento. Pero no oyeron nada. Estaban solos.
Sin necesidad de palabras, comenzaron a trabajar. La espera sería una tortura si permanecían ociosos. Apilaron los pocos muebles que tenía Elena contra la puerta. Reforzaron las contraventanas con tablones sueltos. Talón, a pesar de su herida, se movía con una eficiencia letal, indicándole a Elena qué hacer, cómo prepararse para lo que vendría. Ella limpió y cargó el viejo rifle de caza de Miguel, sus manos firmes. En esa labor compartida, en ese silencio, lleno de un propósito común, una nueva intimidad floreció entre ellos. Sus manos se rozaron cuando él le pasó un martillo. Sus miradas se cruzaron sobre el cañón del rifle, y en los ojos del otro vieron no solo a un aliado, sino a un compañero, un igual. El miedo seguía ahí, agazapado en las sombras, pero ya no estaban solos en su contra. Se tenían el uno al otro. De repente, un sonido rompió el silencio de la noche, agudo y solitario. El aullido de un solo coyote, la señal de un explorador, resonó en la distancia. Los hombres de Montenegro estaban aquí. El asedio estaba a punto de comenzar. El amanecer no despuntó sobre la sierra perdida. Desangró, lentas y ominosas. Franjas de un rojo violáceo y un naranja cobrizo tiñeron el horizonte, iluminando un paisaje helado y silencioso. Dentro de la cabaña, el tiempo parecía haberse detenido, suspendido en una gota de ámbar. Tras el aullido del coyote, un silencio antinatural se había apoderado del mundo. Una quietud cargada de una expectación tan densa que se podía sentir en el aire. Cada crujido de la madera, cada suspiro del viento, sonaba como un presagio. Elena sostenía el rifle de caza de Miguel, el metal frío contra su mejilla, su corazón martilleando un ritmo constante y pesado contra sus costillas. A su lado, Talón estaba arrodillado junto a una pequeña abertura que habían hecho en la pared, su arco tensado, una flecha ya colocada. Su rostro, pálido por el dolor y la fatiga, era una máscara de concentración absoluta. Le había dicho a Cayo que se escondiera debajo de la cama y que no saliera pasara lo que pasara. Y el niño había obedecido sin un solo sonido, un pequeño bulto de terror silencioso. La quietud se rompió. No fue un grito de guerra, ni una carga ruidosa, sino el sonido seco y brutal de un disparo. Una bala atravesó la pared de la cabaña, a centímetros de la cabeza de Elena, arrancando una lluvia de astillas de madera que le picaron en la piel. El sonido ensordecedor la hizo encogerse por instinto, pero la sorpresa fue reemplazada instantáneamente por una oleada de adrenalina pura. El asedio había comenzado. Gracias por haber visto hasta aquí. Si estás ocupado o tienes que salir ahora, dale like a este video para que puedas encontrarlo fácilmente más tarde. Ahora sí, volvamos a la historia. El primer disparo fue seguido por una andanada. Las balas acribillaban la cabaña desde todas las direcciones. Un tamborileo mortal que demostraba la superioridad numérica de sus enemigos. Eran como una manada de lobos rodeando a su presa, probando sus defensas, buscando una debilidad. Desde afuera, los hombres de Montenegro se sentían confiados. Eran 20 contra 2, uno de ellos herido. Esperaban que el terror hiciera el trabajo por ellos, que sus presas se acobardaran y suplicaran. «No dispares», le ordenó Talón. Su voz era un susurro bajo y controlado en mitad del estruendo. «Aún no. Deja que se acerquen, que se confíen». Él no esperaba. Con una fluidez que desmentía su pierna herida, comenzó a moverse entre las pequeñas aspilleras que habían preparado. No ofrecía un blanco fijo. Aparecía, disparaba una flecha y desaparecía antes de que pudieran responder. Sus flechas eran silenciosas, espectros de la muerte que encontraban su camino en la penumbra del amanecer. Un grito ahogado en el exterior, seguido por el ruido sordo de un cuerpo al caer, anunció que el primer atacante había caído. La confianza de los hombres de afuera vaciló por un instante. Esto no era lo que esperaban. Esto los enfureció. Su asalto se volvió más temerario. 2 de ellos intentaron forzar la puerta principal, embistiéndola con sus hombros. La madera crujió. La barra que la aseguraba se combó peligrosamente. Mientras Talón mantenía a raya a los tiradores, Elena actuó. Sin pensarlo, agarró el pesado atizador de hierro de la chimenea. Corrió hacia la puerta y con todas sus fuerzas la encajó en el suelo y contra la madera, creando una nueva y desesperada barricada. El golpe metálico y la resistencia inesperada sorprendieron a los hombres de afuera.
dándoles un precioso segundo de respiro. Talón le dedicó una mirada de aprobación, un rápido destello de respeto en sus ojos que la fortaleció más que cualquier palabra. Elena volvió a su puesto junto a la ventana, el rifle listo. Vio una sombra moverse detrás de un grupo de rocas. Apuntó, recordó las lecciones de caza de Miguel, la calma, la respiración. «Es por mi hijo», pensó. Apretó el gatillo. El retroceso la golpeó en el hombro con fuerza y el estruendo llenó la cabaña, pero la sombra de afuera se desplomó y no volvió a levantarse. Un escalofrío la recorrió, seguido de una náusea amarga. Era la primera vez que disparaba a un hombre. Había cruzado una línea que nunca pensó que cruzaría, pero al mirar hacia donde Cayo se escondía, supo que no se arrepentía. No era una asesina, pero se había convertido en una protectora, una leona defendiendo a sus cachorros, nacidos y no nacidos. La batalla se convirtió en un borrón de pólvora, sudor y miedo. Luchaban como una sola unidad, unida por el instinto y la desesperación. Él era la ofensiva, un guerrero preciso y letal. Ella era la defensa, la guardiana del fuerte, recargando el rifle, observando los ángulos muertos, usando su conocimiento íntimo de cada rincón y cada crujido de la cabaña como un arma. En un momento, una bala perdida hizo añicos un frasco de conservas en una estantería, justo encima de la cama donde se escondía Cayo. El niño ahogó un grito. El corazón de Elena se detuvo. Talón vio la trayectoria, y una furia fría y controlada guió su siguiente flecha, que silenció al tirador responsable. En ese instante, Talón la miró, y ella vio en sus ojos no solo a un aliado, sino a alguien que sentía su mismo terror, su mismo amor protector. Incluso el pequeño Cayo encontró su propio valor. Vio que el carcaj de su padre, colocado a su lado, estaba casi vacío. El miedo luchaba en su interior con el deseo de ayudar. Con el corazón latiéndole con la fuerza de un tambor de guerra, salió de su escondite. Gateando pegado al suelo, tan silencioso como un ratón de campo, empujó el segundo carcaj, el de reserva, a través del suelo de madera hasta que estuvo al alcance de la mano de su padre. Talón lo vio, y en mitad del caos, una sonrisa fugaz de puro orgullo iluminó su rostro. Tocó la cabeza de su hijo en un gesto de agradecimiento antes de volver a la lucha. Habían derribado a varios de los hombres de Montenegro, pero por cada uno que caía, dos más parecían tomar su lugar. El cañón del rifle quemaba al tacto. Las flechas comenzaban a escasear. Estaban siendo desgastados, poco a poco, por una marea implacable de violencia. La resistencia que ofrecían era heroica, pero la lógica de los números era una sentencia de muerte inevitable. Desde una posición elevada, a una distancia segura, don Armando Montenegro observaba la escena con una creciente impaciencia. Le habían asegurado que sería rápido, una simple ejecución de una mujer testaruda y cualquier indio que pudiera estar escondiendo. Pero la viuda y el apache solitario estaban ofreciendo una resistencia imposible, humillante. La humillación de ver a sus pistoleros a sueldo, hombres por los que pagaba una fortuna, ser detenidos y abatidos por una mujer y un indio lisiado, le subió por la garganta como bilis. Su plan, su magnífico plan, estaba siendo retrasado por un obstáculo insignificante. La rabia nubló su juicio. Ya no le importaba la discreción. Solo quería verlos arder. Viendo que sus hombres flaqueaban, un don Armando enfurecido, que observaba desde la distancia, dio una nueva orden. «Quémenlos», rugió, su voz resonando con una crueldad sedienta de sangre. «Quemen esa maldita cabaña hasta los cimientos». Uno de sus secuaces, un hombre con una cicatriz que le cruzaba la cara, asintió con una sonrisa maliciosa. Corrió hacia la hoguera que habían encendido para protegerse del frío. Arrancó un leño grueso y lo usó para prender una antorcha improvisada. Luego, corrió hacia la cabaña, protegido por el fuego de cobertura de sus compañeros. Elena lo vio venir, una figura infernal corriendo hacia ellos con fuego en la mano. Gritó una advertencia, pero ya era demasiado tarde. El hombre lanzó la antorcha con un arco perfecto. Aterrizó con un ruido sordo sobre la parte más seca del techo de paja. El sonido nauseabundo de la antorcha al golpear el techo de madera seca fue seguido por un crepitar ominoso. La cabaña estaba en llamas. Desde dentro del mar de llamas, no oyeron los gritos de la muerte, sino el rugido de la vida. El fuego se había apoderado del techo con una velocidad aterradora.
Las llamas, de un naranja y un rojo hambrientos, trepaban por las paredes exteriores, y el humo comenzaba a filtrarse por cada grieta, espeso y asfixiante. El calor dentro de la cabaña se volvió insoportable, un horno que amenazaba con cocerlos vivos. Afuera, los gritos de triunfo de los hombres de Montenegro se mezclaban con el rugido del fuego, una cacofonía infernal que anunciaba su fin. Elena tosió, sus pulmones ardían, se arrastró por el suelo, donde el aire era un poco más respirable, y protegió a Cayo con su propio cuerpo, tapándole la cara con un trozo de tela húmeda. El niño estaba aterrorizado, pero extrañamente silencioso, sus ojos fijos en el rostro de Elena en busca de una seguridad que ella ya no sentía. Talón sabía que se les había acabado el tiempo. La estructura no tardaría en colapsar. Miró a Elena, y en sus ojos vio una mezcla de miedo y una feroz determinación que le partió el alma. Había luchado con la valentía de 10 guerreros. Había cuidado de sus hijos como si fueran suyos. En ese instante, supo que el lazo que los unía era más fuerte que cualquier alianza forjada en la batalla. Era el lazo de una familia. Tomó una decisión. Era su única opción, una carga suicida. Si podía crear una distracción, solo por unos segundos, quizás Elena podría romper una de las ventanas traseras y sacar a Cayo. Era una posibilidad ínfima, una apuesta desesperada, pero era la única que tenían. Se acercó a ella, arrastrándose. «Cuando la puerta se abra», dijo. Su voz era un graznido ronco por el humo. «Toma al niño y corre hacia la ventana del fondo. No mires atrás. No te detengas por nada». Ella lo miró, entendiendo lo que le estaba pidiendo. Las lágrimas brotaron de sus ojos, mezclándose con el sudor y el hollín de su cara. Negó con la cabeza. «No. Juntos. No hay un juntos si nos quedamos aquí», replicó él. Su voz era dura, pero sus ojos eran increíblemente tiernos. Le tocó la mejilla, un gesto rápido, un adiós. «Cuídalos». Se giró hacia la puerta, reuniendo las últimas fuerzas que le quedaban, preparándose para el impacto, para el dolor, para el final. El mundo se redujo a ese instante, el rugido del fuego, el latido de su corazón y el rostro de la mujer que le había enseñado que la compasión podía ser más fuerte que el odio. Y fue entonces cuando lo oyeron. Un sonido nuevo cortó el aire, atravesando el estruendo del fuego y los gritos de los hombres. No era un sonido de la batalla, ni del bosque. Era algo más antiguo, más primario. Un grito de guerra, agudo, penetrante y aterrador. Hizo que la sangre de Elena se helara en las venas, pero por una razón diferente. El sonido no estaba dirigido a ellos. Antes de que los hombres de Montenegro pudieran reaccionar, un grito de guerra fue respondido por docenas más desde todas direcciones. El bosque pareció cobrar vida con un coro fantasmal que rodeaba a los sitiadores, convirtiendo su celebración en un pánico repentino. Talón se quedó inmóvil, con la boca entreabierta. Una esperanza intensa y casi dolorosa floreció en su pecho. «Nita», susurró. Afuera, el caos se desató. Los pistoleros de Montenegro giraban sobre sí mismos, buscando un enemigo invisible. El miedo se apoderó de ellos, y entonces salieron de los árboles, no como un ejército, sino como una fuerza de la naturaleza. Guerreros apaches, con los rostros pintados, se materializaron desde las sombras, moviéndose con una velocidad y un silencio letales. Eran espectros de la venganza. Una lluvia de flechas cayó sobre los hombres de Montenegro, y los que no cayeron se encontraron con los cuchillos y tomahawks de los guerreros. La batalla fue una masacre. Los cazadores se habían convertido en la presa. En medio del torbellino, una figura a caballo se destacó. Era Nita. Cabalgaba no como una niña, sino como la heraldo de la furia de su pueblo, su rostro serio y enfocado. Mientras la batalla rugía, la puerta de la cabaña fue arrancada de sus goznes por un guerrero. El aire fresco entró a raudales justo cuando otros 2 guerreros levantaron a Elena, a Cayo y a Talón, sacándolos del infierno de humo y llamas. Segundos después, una de las vigas principales del techo se derrumbó con un estruendo ensordecedor. Los dejaron a una distancia segura. Lo primero que Elena vio al aclarar su visión fue a Nita, que saltaba de su caballo y corría hacia ellos. El reencuentro fue un remolino de lágrimas y alivio. Talón, herido pero vivo,
Atrapó a sus hijos en un abrazo desesperado. Nita, ya no una niña, sino una guerrera que ha demostrado su valía, miró a su padre con su misión cumplida. Cayo se aferró a él, su pequeño cuerpo temblando, finalmente seguro. Elena observó la escena, y una profunda sensación de pertenencia la invadió. Esta era su familia. En medio del caos de la victoria, Talón levantó la vista y divisó a don Armando Montenegro, que había logrado llegar a su caballo e intentaba huir frenéticamente. Sus miradas se cruzaron. Su mayor enemigo no portaba un arma, sino que residía en su propio corazón. El odio. Cuando los ojos de Talón se cruzaron con los de Montenegro, el mundo a su alrededor se desvaneció. El dolor y el agotamiento desaparecieron, reemplazados por una furia fría que le dio un último impulso de adrenalina. Montenegro, en su pánico, espoleó a su caballo, un cobarde escapando de su propia maldad. Talón no lo permitió. Con un gruñido, le arrebató las riendas de un caballo a uno de sus guerreros, y sin pensar en su herida, se montó de un salto. La persecución fue breve y brutalmente eficiente. Talón era un jinete consumado, mientras que el terror acentuaba la torpeza de Montenegro. En cuestión de segundos, Talón estuvo a su lado. No usó un arma. Simplemente se abalanzó, agarró al hacendado por el cuello de su chaqueta y lo arrancó de la silla de montar como si fuera un muñeco de trapo. Don Armando cayó al suelo con un grito ahogado. Antes de que pudiera recuperarse, Talón ya estaba sobre él, con la punta de su cuchillo presionando contra la garganta del hombre. Los otros guerreros apaches formaron un círculo a su alrededor, con los rostros impasibles y las armas listas. El aire vibraba con la expectación de la sangre y la venganza que se habían ganado con creces. Gracias por haber visto hasta aquí. Si estás ocupado o tienes que salir ahora, dale like a este video para que puedas encontrarlo fácilmente más tarde. Ahora sí, volvamos a la historia. Por favor, gimió Montenegro, su arrogancia disuelta en un patético charco de miedo. Sus ojos, antes llenos de desprecio, ahora suplicaban, se arrastraban. Piedad. Te daré lo que quieras. Oro, tierras, todo. La palabra piedad fue como echar aceite al fuego del odio de Talón. Se arrodilló, su rostro a centímetros del de Montenegro. ¿Piedad? Siseó. Su voz era un veneno helado. La misma piedad que mostraste cuando pusiste esa trampa. La misma piedad que tenías planeada para mi gente, para mis hijos. En su mente, vio un torbellino de imágenes. El rostro de su esposa, asesinada en una incursión años atrás. Las tumbas de sus ancestros, profanadas por los buscadores de oro. La mirada de terror en los ojos de Cayo. El humo llenando la cabaña. Cada injusticia, cada pérdida, cada gota de sangre derramada por su pueblo clamaba por justicia. La tradición se la exigía. El honor de un guerrero se lo exigía. Sus antepasados lo observaban. Todo su ser le gritaba que hundiera el cuchillo, que acabara con la fuente de tanto sufrimiento. Levantó el brazo, el acero del cuchillo brillando bajo el sol de la mañana. Montenegro cerró los ojos, un sollozo escapándose de sus labios. Los guerreros se inclinaron hacia adelante, listos para presenciar el final. Pero entonces, en el borde de su visión, algo lo detuvo. Su mirada barrió la escena y encontró a Elena. Estaba de pie junto a sus hijos, Nita y Cayo, aferrados a ella. No gritaba pidiendo venganza. No había una sed de sangre en su rostro. Su expresión era de una fuerza tranquila, de una súplica silenciosa. Sus ojos no le pedían que fuera débil. Le pedían que fuera más fuerte que su odio, más fuerte que su dolor. En su mirada, él no vio el final de una vida, sino el comienzo de otra. Vio un futuro donde sus hijos aprendían no solo a luchar, sino también a perdonar. Vio un hogar construido no sobre los cimientos de la venganza, sino sobre los pilares de la misericordia. Vio a la familia que podrían ser. Un temblor recorrió el brazo de Talón. La imagen del rostro aterrorizado de Montenegro se desvaneció, reemplazada por la imagen del rostro sereno de Elena. Con un esfuerzo de voluntad que le costó más que cualquier hazaña física en el campo de batalla, bajó el cuchillo. Un murmullo de confusión recorrió las filas de los guerreros. No entendían. Talón se puso de pie, su sombra cubriendo al hombre que gemía en el suelo. Guardó su cuchillo. «Levántenlo»,
ordenó. 2 guerreros obedecieron, poniendo a Montenegro de pie bruscamente. La muerte es un escape demasiado fácil para un hombre como este, declaró Talón, su voz resonando en el claro silencioso. Se dirigió no solo a Montenegro, sino a sus propios hombres, enseñándoles una nueva lección. Su castigo no será un final rápido. Su castigo será vivir. Vivir con la vergüenza de su derrota. Vivir para ser juzgado por las leyes de la misma gente a la que desprecia. Se giró hacia el guerrero más cercano. Átenlo. Lo entregaremos a los federales. Que el mundo de los blancos vea la clase de monstruo que crían. El momento de la elección. Talón le da la espalda a la venganza. No por debilidad, sino por una nueva fuerza encontrada. Una fuerza que había descubierto en los ojos de una mujer valiente que le había salvado la vida y ahora también el alma. Los guerreros apaches miraron a Talón con un nuevo tipo de respeto. No solo había ganado una batalla, les había mostrado una nueva forma de liderar. ¿Cuál sería el destino de esta nueva familia, ahora que la batalla había terminado? La paz no es la ausencia de guerra, sino la presencia de una familia. Pasaron varias semanas. La noticia de la captura de don Armando Montenegro y su entrega a los federales se extendió por la región como un reguero de pólvora. Su imperio, construido sobre el miedo y la codicia, se desmoronó. Su juicio público fue un espectáculo de humillación que le infligió a su orgullo una herida más profunda de la que cualquier cuchillo podría haber causado. Para la gente de la sierra, tanto colonos como apaches, la justicia silenciosa fue más satisfactoria que cualquier venganza sangrienta. La vida en el campamento apache había encontrado un nuevo ritmo. La cabaña de Elena fue reconstruida, no por una sola persona, sino por muchas manos, un símbolo de la comunidad que la había acogido. Una tarde, el jefe Manos Viejas, un anciano cuyos ojos contenían la sabiduría de 100 inviernos, convocó a Talón y a Elena ante el fuego del consejo. Frente a los ancianos de la tribu, Manos Viejas elogió la nueva sabiduría de Talón. Un guerrero gana batallas, dijo. Su voz era grave y resonante. Un jefe construye la paz. Has aprendido la diferencia. Luego, sus ojos se posaron en Elena. Y tú, mujer de corazón fuerte, no solo salvaste su vida, sino que nos recordaste que la compasión es también una forma de coraje. Nuestra gente te honra, con toda la solemnidad de la que era capaz su pueblo. El jefe le ofreció un lugar entre ellos, no como una extraña, sino como la esposa de Talón, como una hija de la tribu Chiricahua. Meses después, con la llegada de la primavera, la promesa de esa nueva paz floreció. En la calidez de su nuevo hogar, rodeada por la familia que había elegido y que la había elegido a ella, Elena dio a luz a un niño sano y fuerte. Talón estaba a su lado, sosteniendo su mano. Nita y Cayo observaban con asombro y alegría la llegada de su nuevo hermano. El jefe Manos Viejas vino a bendecir al recién nacido, tomó al bebé en sus brazos y con una voz suave, cantó una antigua canción de bienvenida, una bendición para el niño que llevaba en su sangre la herencia de 2 pueblos. En ese momento, bajo el vasto cielo del desierto, las raíces de 2 mundos se entrelazaron, creando un nuevo árbol fuerte y lleno de esperanza. Y así comenzó la leyenda de la deuda del oso, un mito susurrado a través de las generaciones sobre cómo las deudas más grandes no se pagan con sangre ni oro, sino con un amor lo suficientemente valiente como para construir un hogar compartido. La historia de Elena y Talón, la que los ancianos llamarían la deuda del oso, nos recuerda una verdad tan antigua como las propias montañas, que un solo acto de compasión, nacido en el corazón de una mujer solitaria, tuvo el poder de desarmar el odio y construir un puente entre 2 mundos enemigos. No fueron las armas ni la fuerza las que trajeron la paz a la Sierra Perdida, sino la valiente decisión de ver a un ser humano en lugar de a un enemigo, y a una familia en lugar de a una amenaza. Esta narración nos deja una reflexión profunda, casi como una filosofía susurrada por el viento, porque las deudas más profundas del alma no se saldan con oro ni con sangre, sino con el valor de ofrecer un refugio en medio de la tormenta. Aquella noche, Elena no solo salvó un cuerpo herido, ofreció un santuario que salvó el alma de un guerrero de la prisión de su propio odio. Y al hacerlo,
salvó también la suya. Quizás vale la pena tomar un momento para pensar en ello. ¿Cuántas veces en nuestra vida tenemos la oportunidad de ser ese refugio para alguien? Un gesto, una palabra amable, puede ser la luz que guíe a otra persona a través de su propia oscuridad. Si esta historia ha tocado tu corazón y te ha hecho pensar, queremos que esa inspiración continúe. A continuación, tienes 2 historias más que destacan directamente en tu pantalla. Si esta te encantó, no querrás perderte estas. Solo haz clic y échales un vistazo. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de la Sierra Perdida. Y no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna novedad de nuestro rincón de historias.